ejercicios de derechos, ya que también, como ya lo habíamos explicado en la clase anterior, en el tema formal, aparentemente hay una igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. El problema es el tema del aspecto real. En nuestra vida diaria, efectivamente existe plena vigencia de los derechos fundamentales entre, en este caso, de varones y mujeres. Esa era la pregunta, ¿no? El gran inconveniente. Y es por eso que en este decreto supremo, al realizar un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en nuestro país, se llegaba a un conjunto de conclusiones, pero una de ellas, por ejemplo, era señalar que la población, en este caso femenina, en nuestro país, se estaba aproximando a un 51%, mientras que la población masculina llegaba a un 49%. Pero pese a esa situación, por ejemplo, en el tema del ejercicio de los cargos políticos o los cargos de dirección, se apreciaba de que, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales no había resultado como ganadora una mujer, ¿no? Para que pueda ejercer el cargo de, en este caso, de presidenta regional. Y de igual forma se repetía esta situación en el caso de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿no? Entonces, en ese sentido, había toda una discusión, no solamente por el tema de la falta de participación política de las mujeres, sino también en el sentido de que muchas veces no había el tema de la igualdad real. Por ejemplo, en la distribución equitativa, no solamente en cuanto al tema del aspecto privado, que es el desempeño de las labores domésticas, se hacía todo un cuadro estadístico y se llegaba a la conclusión de que, por ejemplo, las mujeres, al margen de realizar el trabajo que le corresponde, pues el trabajo en el ejercicio de su profesión, tenía un adicional de horas en el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Haciendo un promedio de aproximadamente 35 horas de trabajo adicional a las 40 horas de la jornada laboral. O sea, aproximadamente una mujer estaría realizando sus 25 horas de trabajo a la semana, a comparación, en este caso, del varón, que en promedio, al margen de las 40 horas que trabaja en la semana, estaría trabajando 15 horas aproximadamente en las labores relacionadas con un tema doméstico, ¿no? Entonces era una aproximación y eran estadísticas que nosotros ya lo habíamos analizado en la sesión anterior, y con bastante preocupación veíamos de que si bien el Estado peruano implementa un conjunto de políticas, pero el problema general no solamente es la intención que tiene el Estado, sino entender que en la práctica y en la realidad el tema del machismo es un tema que está incrustado en nuestra realidad y es admitido y aceptado como un hecho normal, y sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Más que obviamente que en las zonas urbanas. Si nosotros nos ponemos un poco a analizar en cuanto al tema histórico, al inicio de la civilización, el proceso de desarrollo evolutivo en este caso de la especie humana, no había esa distinción entre la distribución tanto de roles entre varón y mujer en cuanto a la superioridad, por ejemplo, del varón y la inferioridad del menor, mejor dicho, de la mujer. Entonces había una especie de equidad que en determinado momento incluso hubo el predominio del patriarcado, en determinado momento de la evolución histórica, en este caso de la humanidad. Por ejemplo, tenemos en el libro del origen de la familia, el tema del Estado, es Federico Engels, si no me equivoco, el autor. Ahí hace todo un recuento, ¿no?, del proceso de desarrollo de la humanidad, y se con pruebas históricas y obviamente objetivas se habla de que en primer momento, por ejemplo, la forma de organización social condicionaba de que la que tenía más poder, podría decirse, era la mujer, porque había ese vínculo directo con el hijo.
podía determinar quién era, por el hecho de que había obviamente gestado y dado a luz, había un vínculo certero con la madre, ¿no? Pero no se sabía incluso, obviamente, quién era el papá, por la forma de cómo en aquella época pues, se relacionaban las primeras formas de organización humana, ¿no? Obviamente, entonces, ahí había más un tema de la relación o más predominio del tema del matriarcado. Entonces, ese es el tema, por ejemplo, de la evolución histórica. Pero luego de eso se habla de que, como se origina el tema de la propiedad privada, nuevamente había la necesidad de que alguien se quede en el cuidado de la propiedad, que viene a ser, obviamente, el terreno. Y en este caso se hace una distribución de roles, ¿no? De cierta forma la mujer conquista, podría decirse, una especie de, no solamente de ser sedentaria, sino también el hecho de que no se expone tanto a esa vida salvaje donde estaba de cierta forma a la merced en el aspecto de las relaciones de pareja, están sujeta a poder varias parejas, sino ya en el sentido de que se vuelve sedentaria. También obviamente implica que solamente va a practicar alguna forma de la monogamia, ¿no? Parecería en un primer momento una conquista de la mujer, ¿no? Porque la mujer se queda en la casa, va a dedicarse al cuidado, en este caso, de los hijos, realiza actividades de tipo agrícola, relacionadas con el tema de estar sedentaria, mientras que el varón realiza actividades de casa, va a la guerra. Entonces todo eso condiciona de que a la larga el varón llega a tener una especie de mayor libertad en tema de dominio sobre la mujer. Y con el devenir histórico, con el tiempo, la Edad Media, los varones llegan incluso a tener más poder sobre, de dominación, podría decirse incluso en una situación incluso de propiedad de la mujer hacia él. Bueno, el varón podía decidir hasta sobre la vida de la mujer, ¿no? Entonces es ahí donde, en un primer momento, la idea es preservar el tema de la propiedad privada, pero también viene por un tema de conservar el tema incluso del derecho de sucesión. Es decir, ese libro que ustedes han tenido la oportunidad de leer, habla el hecho de que el varón asegure a quien le va a transmitir sus bienes y su propiedad, y obviamente eso implica el sometimiento de la mujer, el hecho de que se pueda asegurar quiénes van a ser los descendientes del varón y todas esas situaciones. Y con el proceso del tiempo da como resultado lo que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? De que las mujeres, y no es un tema que yo me invento, sino a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad, de alguna forma han sido sometidas a un conjunto de tratos discriminatorios, porque la mujer, al ser considerada solamente como un instrumento de reproducción y un instrumento de cuidado de los hijos y solamente reducida a realizar labores domésticas, se ha visto imposibilitada no poder conquistar otros espacios, ¿no? Espacios relacionados con el tema, por ejemplo, de la ciencia, la tecnología, el tema de ostentar el poder incluso político en determinadas, o tomar decisiones importantes, ¿no? Pese a que se entiende que desde el momento de la evolución histórica de la humanidad, varón y mujer somos iguales, ¿no? No hay ningún tipo de distinción. Obviamente luego la asignación de roles por el tema del género, ¿no? Que es otro tema. Como les explicaba, el tema de la asignación de roles también respondió en determinado momento a intereses, ¿no? Les explico en este momento el primer interés, obviamente, y les vuelvo a reiterar, el tema de preservar la propiedad, cuidado. Pero un poco que ahí se desencaja el tema cuando se ingresa al proceso de la industrialización. Es el proceso de la industrialización y donde la mujer de alguna forma comienza a insertarse, podría decirse, a la actividad laboral. Entonces hay necesidad de mano de obra, no solamente en el tema de la época, en este caso de la revolución industrial, las mujeres tenían que salir a trabajar, ¿no? Entonces ahí ya se encuentra un desequilibrio, ¿no? Porque la mujer no solamente se reduce al solo fin del cuidado de la propiedad y el tema de cuidar a los hijos o la descendencia, sino también se ve obligada a tener que buscar ingresos, a trabajar. Y se convierte, o de alguna forma también sale a la luz, la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad. O sea, ya no se reduce solamente a ser un mero instrumento pasivo, solamente, por eso voy a reiterar, esa labor de tipo doméstica, sino que también comienza a subir un rol, ¿no? Entonces
Entonces ahí es cuando comienza la situación de poder entenderse esta especie de lucha de intereses que se llega a dar, ¿no? Porque las mujeres de alguna forma también entienden la capacidad que tienen y el rol, en este caso trascendental, que tienen también para el desarrollo de la sociedad. Las mujeres comienzan a empoderarse y es ahí cuando surge todo este fenómeno que nosotros ya conocemos y que muchas veces logran muchas personas incluso a satanizar, ¿no?, el tema de los movimientos feministas, que no son otra cosa más que buscar el tema de la igualdad entre varones y mujeres, reducir estas brechas de relaciones asimétricas que siempre han existido, que han sido condicionadas, como nosotros hemos podido analizar a lo largo de la historia, ¿no? No es un tema de que de plano ha nacido el hombre y la mujer en esa situación de asimetría, sino es un tema que se ha condicionado a determinados intereses. Y obviamente al final ha dado como conclusión lo que nosotros ya estamos comentando, ¿no? Es así que en este caso se hace un conjunto de luchas, manifestaciones, un conjunto de protestas, las mujeres para que puedan tener acceso, por ejemplo, al voto, al tema de la educación, el tema de poder decidir sobre su salud sexual, sobre la opción de tener hijos o no tener hijos. Tantas cosas han sido sumamente difíciles de lograr y conquistar. O sea, para las mujeres se nos ha hecho tan complicado poder tener incluso acceso a la educación. Y es algo que, de alguna forma, si nosotros podemos analizar, va en contra de toda lógica de igualdad, ¿no? Porque se entiende que por naturaleza varones y mujeres somos iguales. Entonces, en ese contexto es de que en nuestro país en específico nosotros habíamos visto de que existía todo un problema con relación a ese tema de que las mujeres venían siendo, en este caso, podría decirse víctimas de un conjunto de actos de carácter incluso discriminatorio, se podría decirse, ¿no? Tanto en el espacio privado como en el espacio público. En el espacio privado se entiende en el entorno de su familia, sus relaciones interpersonales, de su relación de pareja o de su relación de ser parte de una familia, y en el espacio público como parte, en este caso, activa, por ejemplo, en una institución educativa, cuando estudia, o en algún cargo político, cuando ocupa un cargo político, o cuando, en este caso, por ejemplo, desempeña alguna profesión, ¿no? Entonces la mujer se llega a la conclusión de que la mujer se encuentra en una situación de desventaja en nuestro país. Obviamente que no se aplica a todos los casos, ¿no? Hay mujeres que obviamente han logrado empoderarse y de alguna forma hacer prevalecer, podría decir, sus derechos, sus espacios, sobre todo aquellas mujeres que han tenido el acceso a la educación. Y no todo el mundo pues tiene acceso a la educación. Nosotros o nosotras, mujeres, ahora ustedes, varones, hemos tenido la oportunidad pues, de tener acceso a la educación. Y el hecho de tener acceso a la educación nos pone en una situación totalmente diferente, ¿no? A comparación de otras mujeres que no tienen esa oportunidad. Pero frente a ello, en la realidad se demostraba, y no es un tema de especulación, sino obviamente por el tema de la aparición en este caso, las tecnologías de la información, hemos podido ver en los medios de comunicación cómo era el incremento constante de los actos de violencia contra la mujer. Y su máxima expresión, la forma más grave, el tema de los feminicidios, ocupando, según el observatorio, en este caso, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en primer lugar, Huánuco, en segundo lugar, Ayacucho, ¿no? Ayacucho ocupa o está liderando también, según las estadísticas, el tema de los casos de feminicidio. Pero no solamente el tema de feminicidio, es el tema de la violencia física, psicológica, la violencia sexual, la violencia económica. Esto en cuanto al ámbito privado, en el ámbito público, el tema del ámbito sexual, el acoso laboral, el tema del acoso callejero, un conjunto de situaciones en las que las mujeres nos encontramos totalmente expuestas. Entonces no había políticas claras de parte del Estado para poder reducir, como les había señalado, esta relación de así. Se emite ese decreto supremo, se establece un conjunto de políticas que nosotros hemos analizado en las veces anteriores, pero lo más importante es rescatar en este caso la ley 3013
ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, busca no solamente acelerar el tema de las medidas de protección, que anteriormente, pues que hemos tenido la oportunidad de conocer procesos con la anterior ley, las medidas de protección se dictaban ya en la sentencia, ¿no? Después de que, en este caso, el Ministerio Público hacía la demanda al Poder Judicial, específicamente al Juzgado de Familia. El Juzgado de Familia realizó un conjunto de diligencias y emitió una sentencia dictando las medidas de protección. Medidas de protección que al final resultaban siendo solamente un tema formal, porque no había la posibilidad de que se pueda hacer seguimiento si efectivamente esas medidas de protección se estaban cumpliendo o no. Al final solamente era una especie de documento que emitía el juzgado que sumaba, podría decir, su cuadro de productividad, ¿no? Casos resueltos. Pero en la realidad no se veían los resultados, estando así que las víctimas de violencia familiar que ya habían denunciado anteriormente volvían a ser nuevamente víctimas. Y lo que al comienzo, por ejemplo, solamente eran lesiones leves o faltas, terminaba siendo tentativa de feminicidio o lesiones graves, ¿no? Parecería que el Estado no había tomado este tema como algo trascendental, algo importante, pero a raíz de la ley 30364, el Estado ya asume, podría decirse, un rol mucho más protagónico en los sistemas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo. Tenemos a la fecha esta ley, según las últimas modificatorias, por ejemplo, que las medidas de protección se tienen que dictar en un espacio máximo de 24 horas, ¿no? Las medidas de protección se tienen que dar cuenta, en este caso inmediatamente al juzgado de familia, y se dicta un plazo máximo de 24 horas. Lo que antes duraba 2 años, 1 año y medio, a la fecha el juzgado tiene la obligación de actuar inmediatamente con la debida diligencia y emitir una medida de protección para resguardar obviamente la integridad de la. Y en esa medida de protección no solamente va a disponer en este caso un conjunto de medidas para que el agresor deje de poner en riesgo la integridad de la víctima, sino también incluso en esa resolución que dispone de medidas de protección puede pronunciarse en este caso sobre el tema de alimentos y el tema de tenencia, si es que existieran hijos menores de edad, como fruto obviamente de la relación, en este caso, de pareja entre la víctima y el victimario, por ejemplo, la demandante, la agraviada, y el demandado o el denunciado. Entonces, el juez tiene la posibilidad no solamente de dictar medidas de protección, sino pronunciarse sobre el tema de los alimentos y el tema de la tenencia, pero en forma provisional. No quiere decir que va a ser un tema temporal, porque la condición es de que posteriormente asuma competencia el juez de la materia, en este caso el tema de alimentos, el juez de paz, ¿no? Y en el tema de tenencia, el juez de solamente es una medida temporal. Es una medida temporal que obviamente se va a tener que resolver por un juez especializado en el tema de alimentos, ¿no? Un proceso que cumpla todas las garantías, el tema del contradictorio, la actuación de los medios probatorios y también la posibilidad de que no se pueda recurrir en segunda instancia del juzgado de familia. Entonces, la medida de protección que se dicta es de carácter en cuanto al tema de los alimentos, en cuanto al tema también de la tenencia que se va a pronunciar en esa misma resolución. Hay un tema ahí, ¿no? No se actúa, el protocolo se lleva a cabo una audiencia, e incluso no es necesario la presencia del, en este caso, del denunciado, porque lo que se busca es prevenir. Esa medida de protección se puede confirmar, al final se puede dejar sin efecto, porque luego
de que no ha habido violencia psicológica o no ha habido violencia física, obviamente la fiscalía va a tener que archivar el caso. Entonces, que archiva el caso, se tiene que remitir una copia al juzgado de familia, y el juzgado de familia verifica de que no ha habido lesiones, no ha habido violencia psicológica, tendría que dejar sin efecto esas medidas de protección. Cumple un rol preventivo, ¿no? Teniendo en cuenta nosotros ya la realidad, hemos visto de que pese a que se hace la denuncia, muchas veces el agresor, por los antecedentes que ya tenemos, de que aparentemente las instituciones públicas, específicamente las que administran justicia, no respondían inmediatamente frente a estos hechos o estas denuncias, los agresores pues a veces consideran de que van a quedar impunes, ¿no? O sea, sin ningún tipo de sanción. Entonces, por eso es que necesariamente se tienen que dictar las medidas de protección para poder salvaguardar la integridad de la. Bueno, con esta introducción vamos a comenzar a desarrollar la clase del día de hoy. Va a ser el primer video. Vamos a ver una noticia que es ya un caso ya reiterado, ¿no? A veces ya no nos sorprende porque la forma de violencia y de modalidades de cómo se atenta contra la integridad de la vida de una mujer cada vez resulta siendo más, podría decirse, más macabra, ¿no? Nosotros hemos podido apreciar las últimas formas de cómo se ha arrancado la vida de las mujeres, los que han sido víctimas de feminicidio, ¿no? Ya se han descuartizado, enterrado, en este caso en cilindros, con cemento, un conjunto de situaciones. Juan del Vigancho anunció sobre el país un hombre confesó haber asesinado con un martillo a su esposa y a sus 3 menores hijos. Constantemente lo amenazaba que iba a matar a ella, que iba a matar a los hijos, y él lo cumplió, que iba a quemar la casa. El señor estaba obsesionado con ella. Todo indica que Javier Rivera Mikulisic, de 35 años, cumplió con sus amenazas. Su esposa Edith Guayas de la Cruz y sus 3 hijos de 2, 4 y 6 años fueron hallados sin vida en su inmueble en San Juan del Vigancho. Es en el pasaje de las amapolas del asentamiento humano Juan Pablo II que ocurre el crimen, exactamente en esta vivienda. Los cuerpos de los pequeños fueron encontrados en el dormitorio principal, el cuerpo de la madre en la cocina y el cuerpo del presunto homicida muy cerca a los pequeños, a unos signos de vida. Básicamente la Policía Nacional tuvo cuenta y reporte de lo ocurrido dio una llamada anónima a la central 105. Cuando supuestamente los niños se tenían que venir acá solamente a la atención y ver a las mujeres, le metí una cosa que yo he visto en Facebook, siempre les he dado. Son 6 años que han vivido juntos, o sea, son casados, pero hace un mes recién mi hermano nos cuenta con ella cuando ya ocurrió, cuando ella le metió la mano. Nosotros subimos con mi cuñada y decimos y hablamos con ella y le pusimos denuncia a él. Precisan que tras la denuncia por agresión individual las fue a vivir con su hermana, pero el viernes por la mañana regresó a su casa, pues quería pasar su cumpleaños junto a sus 3 pequeños hijos. Javier Rivera reveló a la policía que tras una acalorada discusión no pudo controlarse. Pero ¿por qué hicieron con arma? ¿Cómo tiraron los otros hijos? ¿Con un arma de una pistola? ¿Un martillo? ¿Estaban allá cuando se hizo eso? ¿Estaba sano? Ah, Estaba con una idea de con una hija. no estamos haciendo la pandemia, no estamos Se ha logrado ya la detención de los sujetos, también lo invitan en este momento, nos están atendiendo, que presenta cortes en ambas muñecas y al parecer había querido vaticina. Pero la forma en la que él actuaba nos hace pensar que habría sido premeditación. Pese a su intento por quitarse la vida, Javier Rivera se encuentra fuera de peligro. Este martillo hallado en escena, los testimonios. Vemos, ¿no? En este caso, un caso de este video como un caso a manera de ejemplo. O sea, no es un tema aislado, sino incluso es un tema bastante reiterativo. Todos los días en los medios de comunicación vemos que los casos de feminicidio se van incrementando.
implementando, cuando supuestamente el Estado implementa un conjunto de políticas, aprueba un conjunto de normas para que las penas sean más drásticas, implementa un conjunto de políticas a nivel preventivo, fortalece determinadas instituciones, crea nuevas áreas, nuevas especialidades, prioriza este tema como una lucha o una política de Estado, pero sin embargo en la práctica parece que no diera resultados, ¿no? Es peor, es como si las personas o los psicópatas, podría decir, porque no hay otra forma de llamar a esos asesinos, se inspiraran en las nuevas formas y lo tomaran más bien como un hecho de fortaleza, de vanagloriarse o considerar que han ganado algo y atentan contra la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, viendo todo eso, nosotros vamos a comenzar a desarrollar el análisis de la ley 30364. La siguiente diapositiva. La ley 30364 tiene el siguiente objeto, ¿no? Con el cual ha sido promulgado, en este caso la mencionada ley. Usamos los siguientes términos: prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, en especial cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad por la edad, en este caso las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o los que se encuentran también en una situación de desventaja por su situación física, en este caso las personas con discapacidad. Entonces tenemos los siguientes términos: el tema de prevenir, el tema de erradicar, el tema de sancionar. Lo que podemos comentar acá es que se crea todo, en este caso, un sistema de prevención, ¿no? En la misma ley se establece el sistema de prevención. Y lo importante o resaltante de esta ley es que también se habla sobre el tema del tratamiento del agresor. A diferencia de la anterior ley, ¿no? De que no había una disposición clara de cómo es que se tenía que rehabilitar al agresor. Con esta ley se entra, o es obligación, podría decirse, obviamente de las instituciones competentes, de establecer el tratamiento psicológico del agresor, al margen de la pena o la sanción que se le puede imponer, pero tiene que dar un tratamiento psicológico, porque se entiende que una persona que realiza actos de violencia de esa naturaleza tiene un problema psicológico. Y si es que no se somete al tratamiento esta persona, en este caso el agresor, es un potencial agresor porque va a reiterar, va a reincidir. O sea, en sus futuras relaciones de pareja va a volver a cometer esos actos de agresión. Si es que ya cometió este acto en una relación que ha tenido, en este caso se ha sometido a una terapia o un tratamiento, va a seguir siendo agresor toda su vida, ¿no? Lo importante también es que esta violencia no solamente se va a proteger, esta ley no solamente va a proteger la violencia en el ámbito privado, como era la anterior ley, sino que también en el ámbito público. Los principios rectores. Tenemos el principio de igualdad y no discriminación. Esta ley garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, prohíbe toda forma de discriminación. Esto significa que cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas. El artículo 2 sobre el tema de los principios rectores nos habla en primer lugar sobre el principio de igualdad y no discriminación. Con el reconocimiento de este principio, no solamente estamos reforzando lo que dice la Constitución Política del Perú con relación al tema de la igualdad entre mujeres y hombres, sino también estamos hablando no solamente, como les voy a señalar, de una igualdad
sino sobre todo en la igualdad real, ¿no? El siguiente. Principio del interés superior del niño. De igual forma, la ley 30364 va a reconocer el principio del interés superior del niño. Como nosotros sabemos, el Código de Niños y Adolescentes reconoce un conjunto de derechos que tienen los niños y los adolescentes. En este caso, por ejemplo, el derecho a un nombre, el derecho a una educación gratuita, el derecho a la nacionalidad, a la protección, el derecho a la atención médica, a la vivienda, el tema de la recreación, el tema del derecho a una familia y un conjunto de derechos más, ¿no? Entonces, el principio de interés superior del niño quiere decir que en un caso concreto, cuando existe un conflicto entre los intereses de una persona adulta y los intereses de un menor, obviamente tiene que primar el interés del menor. ¿Por qué? Porque el menor se encuentra en una situación de desamparo, ¿no? El menor necesita protección. Un adulto, a lo menos que tiene la capacidad de valerse por sí mismo, obviamente se encuentra en una situación de ventaja frente a un menor. Es por eso que siempre se tiene que ver o garantizar, en este caso, el principio superior del niño. Lo siguiente. Vamos a comentar, acá dice que el principio del interés superior del niño y la niña tiene como fin garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos para garantizar su desarrollo. El interés superior del niño es la satisfacción de sus derechos. Toda decisión que concierna al niño, por instituciones públicas o privadas, de bienestar social, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe considerar primordialmente sus derechos. Esto quiere decir la satisfacción plena de los derechos de los niños prevalece sobre los derechos de los padres y madres, de terceros de cualquier interés. Entonces, para comentar, a ver la siguiente, tenemos que se tiene que considerar un conjunto de elementos para que se pueda decidir en un caso de que un menor de edad se encuentra, en este caso sometido a un proceso o es parte de un proceso, obviamente que es en calidad de víctima, ¿no? Cuando es víctima de violencia, en sus distintas modalidades, la violencia psicológica, la violencia sexual o la violencia podría darse también por supuesto violencia patrimonial. Se tiene que tomar en cuenta un conjunto de situaciones, ¿no? El tema de la opinión, el tema de su identidad, el tema de su nacionalidad, su religión, sus creencias, su identidad cultural, el tema de la preservación del entorno familiar, el tema de la seguridad y su situación especial de vulnerabilidad. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, un decreto supremo que nos habla sobre el tema de la desprotección, de riesgo y desprotección de menores de edad, ¿no? Se ha modificado, ahora tenemos, por ejemplo, la Unidad de Protección Especial, que es una institución administrativa que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en este caso va a trabajar en forma coordinada con las DEMUNAS para poder intervenir en situaciones donde se aprecia que un menor de edad se encuentra en una situación de riesgo de desprotección o efectivamente en una desprotección familiar. Obviamente que en ese proceso de riesgo de desprotección o de desprotección familiar tiene que haber un conjunto de indicios. En este caso, por ejemplo, cuando se aprecia que un menor de edad es víctima de violencia familiar, si es que es víctima de violencia física o psicológica, estaríamos hablando de una situación de riesgo de desprotección familiar. Inmediatamente tiene que intervenir, ya sea las DEMUNAS, que luego de un caso, en este caso un informe de un equipo multidisciplinario, ya determina que el menor se encuentra en una situación de riesgo o en una situación mucho más grave que una situación de desprotección. Tiene que dar vuelta a la unidad de protección especial para que pueda intervenir la unidad de protección especial y tomar las medidas pertinentes para que el menor
pueda, en este caso, ponerse a buen recaudo, ¿no? Alguna de las instituciones integrales, ¿no? En una casa de albergue, y en su momento, por ejemplo, si es que el menor se declara en desprotección total, pueda disponerse su adopción. Por ejemplo, esas son innovaciones o últimas modificaciones que en este caso legislativo, específicamente ha sido el Ejecutivo, por delegación de facultades, ha implementado para, de alguna forma, reducir los índices de desprotección de los menores de edad. Anteriormente, por ejemplo, nosotros veíamos un conjunto de niños que vendían productos a altas horas de la noche, menores que eran sometidos no solamente a trabajos forzosos, sino que también eran víctimas de trata de personas. Un conjunto de situaciones que a la fecha también se siguen manteniendo, ¿no? Pero la diferencia es de que ahora, a través de esta unidad de protección especial y a través de las demunas, se entiende que de alguna forma va a haber una intervención más inmediata. Entonces, se ve, o el propósito es de que estos menores que se encuentran en situación de riesgo, se habla de riesgo cuando la agresión es leve, podría decirse, y se habla de desprotección cuando ya es algo grave, ¿no? Por ejemplo, riesgo. Cuando un menor es víctima de violencia sexual en el entorno familiar, supongamos que el agresor es su tío o su papá, pero la mamá denuncia, estamos hablando de una situación de riesgo de desprotección familiar. Pero si es que, por ejemplo, la misma menor es víctima de violencia sexual de parte de su tío, padrastro, papá, y la mamá no denuncia, estamos hablando de una situación de desprotección familiar, que es un hecho grave, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos conceptos: riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar, donde interviene la unidad de protección especial. Se hace un procedimiento administrativo, en este caso una especie de plan, hoja, de plan de intervención, podría decir, qué acciones se van a tomar para que la menor o el menor ya no siga en esa situación de riesgo de desprotección o en esa situación de desprotección familiar. Como les vuelvo a reiterar, el tema de riesgo es cuando es algo que todavía puede ser subsanado, cuando se hace un seguimiento, se hace un monitoreo, se interviene en el entorno familiar, se puede superar. Pero se habla de una situación de desprotección cuando ya es algo sumamente grave, ¿no? No es normal que, por ejemplo, tú, siendo mamá, ves que tu hijo es víctima de violencia sexual por parte de su papá y tú no hagas la denuncia, por ejemplo. Pues ahí la menor se encuentra en una desprotección total, porque está viviendo con el agresor, que es su papá, y también la mamá, ¿no?, que es su cómplice. Entonces ahí está en una situación de desprotección. Entonces, en este caso se tienen que tomar medidas urgentes para que la menor pueda, obviamente, pueda ser puesta en buen recaudo, ¿no? Bueno, eso solamente a manera de comentario, pero estamos hablando del tema del interés superior del niño. En este caso, por ejemplo, si es que se llega a determinar que hay un hecho de violencia en el marco de la ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Cuando hablamos de los integrantes del grupo familiar, estamos hablando también de los niños. Y este niño puede ser víctima de violencia física, psicológica o violencia sexual. Y en el ejemplo que les señalaba, ¿no? Por ejemplo, si el niño es víctima de violencia sexual por parte de su papá, obviamente estamos enmarcando la conducta en el marco de esta ley en la modalidad de violencia sexual. Pero implica también que paralelamente se va a tener que hacer un proceso, una investigación en sede fiscal, luego un proceso judicial, ¿no? Pero se tienen que disponer las medidas urgentes para que este menor que se encuentre en una situación de desprotección familiar o riesgo de desprotección pueda recibir la ayuda necesaria. ¿Y quién va a brindar la ayuda? Como les vuelvo a precisar, esta ley que nos habla sobre el tema de la desprotección de menores de edad nos señala en su reglamento que los llamados primero van a ser las demunas, que tienen que implementarse un equipo multidisciplinario en las demunas. Las demunas van a ser los que
que van a actuar en forma inmediata, y cuando la situación es grave, como lo voy a señalar, y hay una situación de desprotección familiar, tendrían que derivarlo a la unidad de protección especial. Pero ahora, a lo que yo entiendo, está interviniendo la unidad de protección especial, la UPE. ¿Por qué? Porque las demunas todavía están implementando toda su estructura, ¿no? Porque la misma ley y su reglamento señala que mínimamente tiene que haber un profesional, abogado, un psicólogo, un trabajador, o sea, un equipo multidisciplinario. Entonces los gobiernos locales y los gobiernos distritales se entiende que están en proceso de implementación, ¿no? Pero sin embargo la unidad de protección especial ya viene funcionando acá en la ciudad de Ayacucho aproximadamente, ya creo que vamos a hacer 6 meses más o menos en promedio, ¿no? Funcionan, en este caso, casi, su local está al lado del juzgado de familia, por donde era Cojopli, funciona ahí, ¿no? Entonces ellos están asumiendo, se entiende que con la finalidad de su creación, porque es una institución nueva, un rol mucho más protagónico y de alguna forma también un trabajo trascendental para que los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de riesgo, de alguna forma puedan tener, en este caso, el derecho a llevar una vida de acuerdo a su edad y también puedan ser protegidos, porque se entiende que el Estado está en esa obligación, ¿no? El Estado está en la obligación de brindar protección no solamente a las niñas, niños y adolescentes, sino también en general a todos los ciudadanos. Pero anteriormente, por ejemplo, nosotros no veíamos que existía un órgano que tenga esas funciones. Solamente era el hecho de que, por ejemplo, se hacía una denuncia, el Ministerio Público intervenía y se hacía un proceso judicial y se declaraba a un menor en estado de abandono. Pero el tema de riesgo, por ejemplo, no se tomaba en cuenta, ¿no? A diferencia de ahora, en marco de esta ley y su reglamento, sí se habla de los supuestos de riesgo y los supuestos de explotación. Incluso hay todo un protocolo de intervención, y en ese protocolo de intervención hay un cuadro donde señala qué conductas son consideradas como conductas de riesgo y qué conductas son consideradas como conductas de desprotección. El principio de la debida diligencia. Antes de ver este principio, vamos a nosotros, en este caso, tener la oportunidad de apreciar un video que narra el caso que dio origen, podría decirse, a que este principio de la debida diligencia sea incorporado por los estados en las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres. El caso de María Peña, en un video. Es un caso bastante conocido en el contexto internacional. Eu conheci meu marido no ambiente universitário, ele era recém-chegado na Colômbia e se enturmou no nosso grupo, e daí um tempo a gente conversou com um amigo, mas a gente começou a namorar. A minha primeira filha nasceu em São Paulo. E no momento em que ele recebeu o título de cidadão brasileiro, o seu comportamento mudou totalmente a sua maneira de ser e eu não sabia mais com quem eu estava lidando. E isso é uma violência psicológica muito intensa, E então eu comecei a perguntar por que a gente estava vivendo juntos se a gente não se harmonizava. A gente era necessário que a gente se separasse. E ele sempre desconversava esse assunto. Na véspera do fato, no dia 29 de maio, que foi quando aconteceu tudo, pus as crianças para dormir, tudo isso, e fui dormir e acordei pela manhã com um tiro nas costas. E o primeiro pensamento
Aliás, eu não acordei com tiro, eu acordei com forte barulho dentro do meu carro. E quando eu quis me mexer, eu não conseguia. Então eu disse, puxa, o Marco me matou. Dado dessa questão da queixa irreversível e outros traumas e danos, pelo caso que aconteceu em 1983 até 1997, não havia uma decisão definitiva do processo, né? E o agressor continuava em liberdade e nunca havia sido preso, em função de um crime da maior gravidade. A história era realmente ficar tudo entre quatro paredes e, pelo entendimento da cultura machista, no momento em que uma mulher sofreu violência doméstica e era assassinada, né, alguma coisa ela fez para merecer aquilo, né? Porque o homem sempre foi o privilegiado na relação conjugal perante a sociedade. Na medida em que você deixa um caso como esse sem resposta, você não pune, você também não está adotando as medidas necessárias para a prevenção dessa violência. La demora en el procesamiento del caso Peña no tenía tanto que ver con algo especial del caso Peña, sino que era la forma como el Estado procesaba los casos de todas las peñas de Brasil. Se o Estado não responde devidamente, como foi o caso do Maria da Penha, em caso de uma violência doméstica, é sim uma questão de violação dos direitos humanos, de uma questão que não é do âmbito privado, né? É uma questão pública. Y dentro de esos casos había algunos casos en el tope de Brasil que tenían alegaciones de violencia de género y probablemente el caso más mejor presentado era el caso de Peña. O Sergio, Claudem e Maria da Penha decidiram enviar o caso para a Comissão Interamericana. E quando ela chegou no Rio, ela ficou para mim dizendo que era um caso de violência doméstica muito importante. E se eu gostaria de denunciar na OEA para ter possibilidade, né, da gente parar com a impunidade existente. Não foi eu aceitei. El 20 de agosto de 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia presentada por la señora María da Peña Mayer Fernández, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIN, y el Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer, CLAD. Foi uma união perfeita, porque o Sergio é em relação à questão internacional, o setor, a parte da justiça internacional, né? E quem sofreu as dores, no caso, foi o Claudem, né? Entre 1998 e 2001, companheiras Sergio, Washington, conversas com comissionados, com advogados. Es el trabajo de litigio del caso, ¿no? Es el trabajo de presentar en el caso la información de hecho y de derecho necesaria para que puedas avanzar en la discusión. Então, um pouco tempo depois, né, o nosso processo, a nossa denúncia foi analisada. Diga-se de que foram enviados 4 ofícios para o governo brasileiro e nenhum momento o governo brasileiro se posicionou a esse respeito. Todos sabíamos que si esto avanzaba, esto iba a ser el primer caso que aplicara Belén do Pará. Y cuando uno está trabajando en primeros casos, uno sabe que bueno, porque uno no tiene referente. Entonces, vos tenés que ponerte a escribir respecto de las alegaciones de derecho o de las pruebas que presentás para poder sustentar tus alegaciones sin tener que apoyarte. O caso em si, ele tinha muito potencial de ser um caso emblemático, né? Ou seja, e de ter um resultado positivo, né? Se llegó al informe final, que era lo que nosotros buscábamos, ¿no? Foi um momento em que ele recebeu uma ligação do Sergio dizendo: vem à corte, né?
determinou que o Brasil foi realmente considerado negligente, né? E nós chamamos a imprensa aqui de São Paulo, do Rio, vão te procurar. E nós agora temos como trabalhar a questão da violência doméstica do pai de uma maneira, né, mais segura. Então eu fiquei muito emocionada nesse momento. Eu me emociono quando eu lembro e eu senti naquele momento. Eu digo, a partir de agora a gente vai ganhar. Naquele momento fue un logro muy, muy importante. Creo que nosotras mismas demoramos en darnos cuenta del impacto que esa decisión iba a tener en el ámbito jurídico internacional. Representa constrangimento, ser responsabilizado ou condenado de uma decisão, sentença de uma corte, constrangimento como país que viola os direitos humanos. Era recomendado agora pelo Comitê Interamericano da OEA que o Brasil mudasse as leis, que desse conclusão ao processo, que lhe desse uma indenização simbólica e material, que introduzisse na educação o respeito à mulher, né, de uma maneira transversal nos currículos escolares, dar reformas no sistema judicial, dar reformas no sistema de saúde, na educação, nas políticas públicas, né, alterar aquilo que precisa ser alterado para que o Estado efetivamente dê uma resposta adequada para que não acontecesse mais a negligência que sempre aconteceu nos carnavais do país. Venga desde el primer momento y creo que con la decisión aún más. Lo importante de este caso es de que es un caso que sirve de referente en el contexto, sobre todo latinoamericano, para que los estados puedan tomar de cierta forma conciencia con relación al trato en la fecha en la que ocurrieron los hechos, 1983, y recién obtener un pronunciamiento definitivo a raíz de la intervención de los organismos internacionales recién en el año 2001, prácticamente habían pasado como 20 años. Hubo una inactividad de parte del Estado. Se puede hablar de una violencia incluso estructurada, ¿no? El mismo Estado estaba ejerciendo violencia contra la mujer, porque los aparatos, en este caso institucionales, los que administran justicia y se entiende que actúan en representación del Estado, no habían dado una respuesta inmediata y oportuna frente a este caso específico. Y no solamente en este caso, sino eran varios casos que al final no se habían resuelto, ¿no? No se le daba la importancia debida, porque consideraban que los hechos solamente eran un tema de carácter privado y sobre todo porque se estigmatizaba a la mujer por los antecedentes que ya les había señalado, ¿no? Donde la mujer era prácticamente propiedad del varón, donde la mujer estaba limitada en sus derechos, y si es que había sido víctima de violencia, era de alguna forma por su culpa, porque se estigmatizaba, y lo que muchas veces incluso hasta ahora, o hasta hace poco, por ejemplo, a nivel de la policía o algunas instituciones, cuando una mujer era víctima de violencia y tomaba el valor de hacer la denuncia, de por sí ya tomar el valor de hacer la denuncia ya es un tema bastante difícil para ella, pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurría? Recibía burla, recibía incluso amenaza, y al final era revictimizada, ¿no? Porque los comentarios machistas, ¿no? El policía le decía, pero se supone que tú te merecías ese golpe porque no le has hecho algo, seguro lo has planchado, lo has lavado, no lo has atendido bien, otra vez le sacó a la vuelta, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces ya de plano emitían sus, podría decirse todos los perjuicios que ellos tenían, ¿no? Entonces ya de alguna forma, a raíz de este principio de la debida diligencia, se obliga a que las instituciones que trabajan directamente con víctimas de violencia tengan que actuar de forma inmediata. Tengan que actuar de forma inmediata y tengan que desligarse de todos los
las creencias, de todas sus vivencias, y se limiten solamente a cumplir sus funciones con la debida diligencia. Ya no es necesario, como todos los señalaron, se toman atribuciones de que limpian sus ¿no? Sus estereotipos o incluso todos sus prejuicios, ¿no? Por ejemplo, calificaban la condición, por ejemplo, de una mujer, si es que venía del campo, no tenía derecho de acceso, por ejemplo, a que la policía le pueda recibir una denuncia, tal vez no sabía hablar castellano, un conjunto de situaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma se limitaba sus derechos, y peor, pues si la mujer era victimizada, ya no tenía la voluntad de poder continuar con el proceso de la denuncia o la investigación. O sea, tal vez lo máximo que podía hacer era ir a denunciar, y en vista de que era victimizada y no recibía el trato adecuado, ya no continuaba con la denuncia, ¿no? Y al final eran los casos que quedaban, y con eso se resolvían solamente en el ámbito privado. Y si nos ponemos a analizar, y viendo este caso de alguna forma que ha servido como un referente internacional para que los estados, como lo vuelvo a reiterar, asuman, en este caso, con mayor responsabilidad la respuesta frente a hechos de violencia con la debida diligencia y la intervención oportuna, ¿no? Porque si es que no hay debida diligencia, se pone en una situación de desventaja o una situación de indefensión a la mujer que es víctima de violencia. Vemos que, por ejemplo, a raíz de este caso en Brasil se implementa un conjunto de medidas, ¿no? No solamente el hecho de que el Estado pueda intervenir en los procesos de forma más inmediata, sino también de que el Estado pueda implementar un conjunto de políticas en el tema de la educación, en el tema de salud y otros aspectos más que resulten siendo interesantes y que resulta siendo interesante comentar, ¿no? Porque es un precedente que de alguna forma llama la atención al contexto latinoamericano para que los demás estados también puedan actuar y tomar medidas inmediatas. Bueno, a ver, vamos a limitar el tema del principio. A ver, el principio de la debida diligencia. El Estado debe adoptar sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres integrantes de su familia. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que incumplen este principio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los países garantizar la debida diligencia para que todos los casos de violencia por razón de género sean objeto de una investigación oportuna, completa e imparcial, así como la adecuada sanción de los responsables y la reparación de las víctimas, ¿no? Esto está recogido como un principio en la ley 3364 que nosotros estamos analizando ahora. ¿Sabías que se sanciona hasta con 5 años de pena privativa de la libertad a las operadores o operadoras que no actúen con la debida diligencia en los casos que atiende la ley número 3364? O sea, aquellos operadores, se entiende, de justicia, los que trabajan directamente con las víctimas de violencia, si es que no actúan con la debida diligencia o no cumplen adecuadamente con sus funciones, podrían recibir, en este caso, hasta una pena privativa de libertad de 5 años, conforme lo establece la ley 3364 y unas modificaciones que se han realizado al Código Penal. El principio de la intervención inmediata y oportuna. Como nosotros sabemos, justicia que no es oportuna, justicia que no llega a tiempo no es justicia, nosotros hemos escuchado ya ese término. Y también lo siguiente, el tema del círculo de la violencia, ¿no? Muchas veces, cuando nosotros nos ponemos a analizar o vemos los casos en la práctica, la víctima de violencia muchas veces no solamente es víctima de violencia en una oportunidad, sino va a ser víctima de violencia en forma reiterada. ¿Y por qué? Lo que ocurre es de que muchas veces, por cómo nos han criado, sobre todo tiene que ver el tema cultural y obviamente también la asignación de roles, muchas veces
las mujeres siempre van a estar en el papel de víctimas, generalmente, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, tienen inteligencia emocional, no se trabajan con su autoestima, y teniendo en cuenta de la forma como las han criado. Obviamente han sido criadas hasta ahora, muchas de nosotras, incluso hasta estas generaciones, hemos sido criados, podría decirse, bajo un patrón de la cultura machista, ¿no? El dominio del varón. No quiere, como les vuelvo a señalar, como ya hace un momento habíamos dicho, lo que se busca es la igualdad entre varones y mujeres. Es una situación de paridad. No queremos decir que las mujeres somos superiores o que los varones son superiores, sino sencillamente somos iguales, ¿no? Obviamente que con las distinciones o particularidades que cada uno nos caracterizan, pero que no tiene nada que ver con la distribución de roles, sino que es un tema más de carácter relacionado con los rasgos físicos, ¿no? Pero hay un tema ahí. ¿Qué es lo que ocurre? El hecho de que una mujer, por ejemplo, sea víctima de violencia, al estar en una situación siempre de víctima, es víctima en reiteradas ocasiones. No solamente es víctima por parte de su pareja, que tal vez va a agredirla una, dos, tres, hasta finalmente matarla. Incluso es víctima en casi todas sus relaciones de pareja, ¿no? Pese a que tiene otra pareja, va a seguir siendo víctima. Son patrones que ya en este caso la psicología lo ha explicado, varias teorías y muchas situaciones, pero lo que se rescata de esto es el tema del ciclo de la violencia. Tenemos nosotros un proceso donde se rompen las relaciones interpersonales, que viene a ser el tema de la agresión. Luego hay una especie de reconciliación, lo que se llama la luna de miel, y luego vuelve de nuevo el proceso de la agresión. Entonces es un círculo de la violencia. Aparentemente, por ejemplo, si es que una víctima va a denunciar y luego de eso hay inactividad o al final tal vez recibe un maltrato o hay una revictimización, se arrepiente, ¿no?, de su denuncia. Y lo que nosotros hacemos es más bien de alguna forma echarle la culpa a la víctima, ¿no? Pero no ha denunciado, ella es la culpable, ha retirado su denuncia, no colabora, pero no entendemos que es un tema de un problema psicológico que tiene la víctima, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si es que no interviene inmediatamente el Estado, un principio de intervención inmediata y oportuna, eso quiere decir, por ejemplo, si es que hace dilaciones indebidas, si es que no recibe inmediatamente la denuncia, o si es que no dicta las medidas de protección inmediata, este caso, siguiendo lo que ya les había señalado, el círculo de la violencia, lo que va a generar muchas veces es que, por ejemplo, la víctima se vuelva a amistad con su agresor, ¿no? Y la siguiente agresión ya no va a ser tal vez leve como fue al inicio, sino va a ser mucho más grave, ¿no? Es manifestación extrema, en este caso el tema del feminicidio, ¿no? Entonces, si es que el Estado o los aparatos que administran justicia no intervienen en forma inmediata y oportuna, puede traer como consecuencia de que la víctima vuelva a ser, en este caso, sometida nuevamente a un hecho de violencia. A ver si es que seguimos a lo anterior. Los operadores de justicia, lo siguiente. Los operadores de justicia, lo siguiente, lo que estabas avanzando. Lo siguiente. Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas con la finalidad de atender efectivamente a la víctima. Lo que les había señalado hace un momento, ¿no? Lo que se tiene que evitar es el tema de la revictimización en sus distintas modalidades, de victimización primaria, secundaria, porque nosotros si nos ponemos a analizar de cómo es que anteriormente, por ejemplo, se llevaba a cabo el proceso, era de que la víctima tenía que narrar los hechos en la policía, tenía que volver a narrar los hechos en la fiscalía, tenía que volver a narrar los hechos en el Poder Judicial, en el juzgado de familia, y tenía que ir a un juicio oral ante un juzgado penal y tenía que volver a narrar los hechos. Era revictimizada, incluso era culpabilizada. Al final terminaba mucho más dañada psicológicamente que al inicio del proceso, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer ahora
es de que se pueda de alguna forma brindarle todas las garantías y el tema de las condiciones adecuadas para que la víctima pueda realizar la denuncia, o sea, como un tema de carácter privado, ¿no? Brindar esa seguridad, esa estabilidad y sobre todo proteger su tema emocional. Y ahí se habla del principio de la intervención inmediata y oportuna. Eso quiere decir que no debemos de dejar de actuar, ni tampoco son válidas justificaciones de que no se actúa o no se reciben denuncias porque no se sabe cuál es el formato de la texto. O sea, un conjunto de justificaciones, podría decir, ¿no? La idea es que se intervenga inmediatamente y se recepcione la denuncia. En este caso, por ejemplo, en los lugares donde no existe la policía o no existe el juzgado de familia, incluso los jueces de paz de primera nominación están en la obligación de recibir las denuncias. Y obviamente también, previa coordinación, dictar las medidas de protección. Lo siguiente, como les comentaba hace un momento, ¿no? Nunca es tarde para romper el círculo de la violencia. Generalmente las mujeres que son víctimas, o los varones que son víctimas, que no solamente las mujeres son víctimas de violencia, están en este ciclo de la violencia, ¿no? Tenemos el acto violento, el arrepentimiento, la luna de miel, la reconciliación, y luego vuelve la fase de tensión. O sea, otro nuevo conflicto mucho más grave, ¿no? A veces, ¿no? Y de nuevo el acto violento, el arrepentimiento, la luna de miel, y así va a ser toda su vida, ¿no? Y se entiende que eso es porque hay relaciones interpersonales no saludables. Hay un tema de dependencia emocional o afectiva de la mujer, ¿no? O también del varón. Lo ideal es que frente a un indicio de violencia, lo mejor es de que la mujer no se ponga en una situación de víctima, sino por el contrario, pueda protegerse y romper esas relaciones interpersonales que no son saludables, porque muchas veces no es que la mujer sea de todo víctima, pero condiciona, ¿no? O sea, ante un hecho de violencia, si ya tienes una pareja que es de cierta forma violenta, porque no de la noche a la mañana te va a matar, sino que se entiende que ya ha habido indicios, ha habido señales, ¿no? Es posesivo, celoso, tantas situaciones, hay ya muestras. A veces confundimos y pensamos que es esta situación que es insana, que no es natural, lo vemos como muestra consciente de afecto y de amor. El amor no es posesión. Entonces hay veces cuando tenemos distorsionado el concepto de amor, o como nos han vendido esa imagen romántica de lo que es el amor, muchas veces aguantamos o toleramos cosas, ¿no? Y todo tiene un límite. Si la mujer no rompe este ciclo de la violencia, no se pone a buen recaudo, no lo va a hacer pues el Estado no está presente en la vida privada de tantos de nosotros, ¿no? O no tiene un chip o un sensor para determinar qué mujeres son víctimas de violencia, sino las que tienen que protegerse en primer lugar son las propias mujeres. Pero lo que ocurre es que a veces, pese a tantas señales, no hacemos nada y nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, en una situación de víctima. Y somos presa fácil, obviamente, de que el agresor pueda hacer con nosotras lo que quiere, porque nosotros estamos en el rol de víctimas. Y eso no debe de ser así, ¿no? Y eso es lo que se tiene que trabajar también con las mujeres, también los varones, pero no solamente las mujeres son víctimas de violencia, ¿no? El principio de sencillez y oralidad. Esto quiere decir que no es necesario como antes, que todavía se tenga que hacer una demanda de violencia, ¿no? Lo que antes se hacía era el Ministerio Público tenía que hacer todas las diligencias, determinar si es que había indicios, si es que había pruebas y hacer una demanda al Poder Judicial. El Poder Judicial, el Juzgado Civil admitía la demanda, revisaba todas las formalidades, fijaba la fecha para la audiencia única, y la actuación del ministro probatorio, luego emitía la sentencia, luego había la posibilidad de que todavía se pueda realizar el caso en segunda instancia. Es un tema de carácter más formal. Con esta ley 3364 prevalece el tema del principio de sencillez y oralidad. O sea, no poner tantas trabas formales para que el Estado directamente pueda intervenir e intervenir obviamente en un caso de violencia contra la mujer. Las denuncias incluso pueden ser por acta, el tema de que de alguna forma el Estado intervenga de forma inmediata y dicte las medidas de protección, por ejemplo,
en el plazo máximo de 24 horas, que la policía está en la obligación de elaborar una ficha de valoración de riesgo para saber todo el contexto, los antecedentes de violencia que ha sufrido la mujer y toda la información que le pueda servir para que el juzgado pueda dictar las medidas de protección. Entonces acá ese principio nos dice: el principio de la sencillez y realidad señala que las actuaciones en el marco de la ley deben llevarse a cabo con las menores formalidades posibles y privilegiando un ambiente amigable para quien denuncia, favoreciendo que confíen en el sistema y colaboren con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados. Se entiende que se tiene que capacitar, ¿no?, a los servidores que van a trabajar directamente con las víctimas de violencia familiar. Hablamos de la policía, en este caso Centro de Defensa Mujer, el personal que trabaja en el juzgado, y también en el caso del Ministerio Público cuando las víctimas son menores. Cuando la víctima menor de edad es víctima de violencia familiar, interviene el Ministerio Público. Pero si es que la víctima es mayor de edad, en este caso, si está en su condición de pareja, expareja, padre, hijo, abuelo, tío, interviene directamente el juzgado. Solamente interviene el Ministerio Público cuando la víctima es menor de edad. El Comité CEDAW, Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, recomienda que los estados tomen medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo que aliente a las mujeres a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos contra ellas y participar activamente en los procesos de la justicia penal y tome medidas para prevenir las represalias contra las mujeres que recurren al sistema de justicia. Lo que ocurre es que a veces se dictan medidas de protección, pero como les vuelvo a señalar, las medidas de protección quedan solamente en una resolución. Pero en el marco de esta ley 364 se obliga a que en este caso el juzgado oficie las medidas de protección a la policía, para que la policía programe rondas continuas y verifique de que efectivamente se están cumpliendo las medidas de protección. Obviamente que la policía ha respondido, no tiene toda la logística y tantos casos que día a día se conocen, pero de alguna forma a lo menos la intención está ahí, ¿no? Porque vemos el caso, por ejemplo, de Evelyn Corao, si no me equivoco, la abogada que murió, ella tenía medidas de protección, estaba también arrancada, si no me equivoco, de esta ley, pero sin embargo el agresor ingresaba a la casa de la víctima, pero también tenemos la situación de que la misma víctima no es echarle la culpa, pero se ponía en una situación de vulnerabilidad, o sea, dejaba ingresar a su agresor cuando ella tenía ya problemas anteriores, ¿no? Entonces, se entiende que una persona que tiene un mínimo de autoestima o de amor propio, si ya tienes problemas con esta naturaleza, lo que tienes que hacer es romper todo tipo de relaciones y ponerte a buen recaudo, porque viene el tema de la emoción, y a veces, como dicen, la inteligencia emocional domina el 95% de nuestra inteligencia y solamente el 5% es inteligencia racional, es lo que dicen. No sé si ustedes han leído un libro de inteligencia emocional, que no me recuerdo muy bien quién es el autor, pero a veces el tema de la inteligencia emocional el tema emocional se nos puede salir de control, ¿no? Entonces, siempre tienes que tomar decisiones racionales, pese a que tu emoción siempre tal vez va a pretender ganarte, ¿no? Porque la emoción es que no lo puedes controlar, pero sin embargo, de alguna forma tienes que poner límites con la razón. Entonces, tienes que necesariamente hacer eso, porque yo veo que en este caso, por ejemplo, a través de Evelyn, lo que le ganó fue el tema más emocional, supongo, el tema afectivo, pese a que tenía problemas, antecedentes de denuncias, no puso esos límites, ¿no? Y trajo como consecuencia este tema lamentable, la pérdida de su vida, ¿no? Entonces, en ese momento a veces el ser humano dice que como le domina el tema de las emociones, pierde su racionalidad. Entonces entiende que el agresor pues, que habrá pasado una discusión o algo y la mató, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy triste, pero de alguna forma también no es echarle la culpa a la víctima, pero de alguna forma pudo haberse evitado si es que ella también no se hubiera puesto en esa situación de vulnerabilidad.
gravidad, ¿no? Principio de razonabilidad y proporcionalidad. El principio de razonabilidad y proporcionalidad apunta a que los casos concretos que sean conocidos por el sistema de justicia se deben evaluar adecuadamente los riesgos existentes, las circunstancias para decretar las medidas correspondientes con la finalidad de garantizar de la mejor forma los derechos de quienes denuncian la violencia. El Estado, a través de los órganos que administran justicia, tienen que aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Cada caso es particular, las medidas que se tienen que aplicar en cada caso tienen que responder a la necesidad urgente de ese caso en particular. Por ejemplo, si es que la víctima es víctima de violencia psicológica en forma constante, se puede ir como medida de protección, por ejemplo, que el agresor no le realice ningún tipo de llamadas telefónicas, no le mande correos, no le mande mensajes de texto, un conjunto de situaciones, ¿no? Si la víctima, por ejemplo, es acosada constantemente por el agresor, en este caso al agresor se le debe prohibir que se acerque, no sé, 300 metros alrededor del domicilio de la víctima. O sea, un conjunto de situaciones que el Estado, a través de los órganos que administran justicia, tiene que responder en forma racional, en este caso también proporcional, de acuerdo al caso concreto. Las medidas de protección no son, podría decirse, medidas estáticas que se aplican a todos los casos, sino que se tienen que dictar de acuerdo a la realidad de cada caso en particular. Si es que hay hijos o no hay hijos de por medio, si es que el agresor ya comete estos hechos de forma reiterada, si es que la víctima, por ejemplo, tiene una condición psicológica especial que podría generarse como consecuencia de la violencia psicológica. Tenemos nosotros que la violencia psicológica muchas veces incluso puede generar un daño psicológico irreversible, ¿no? Porque se entiende que el hecho de violencia psicológica, en esta situación que nosotros más adelante vamos a analizar, pero en el caso específico de la violencia psicológica, lo que se busca es de alguna forma poder ridiculizar o hacer de que la mujer se sienta incapaz o se sienta menos frente al agresor. Y aprovechando esa condición que el agresor busca, que es el tema de la sumisión, la manipula, ¿no? Entonces la mujer se hace manipulable. Y obviamente cuando la mujer se hace manipulable, estamos viendo de que hay un tema de daño psicológico, pero también hay un tema que daña obviamente el tema de su autoestima, el tema de su dignidad y el tema obviamente de la imagen que ella cree tener, ¿no? Entonces ella misma se pone en esa situación de indefensión y no se siente capaz de liberarse de su agresor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta situación, si es que la violencia es psicológica y tiene el carácter, por ejemplo, de irreversible, se tendrían que dictar otras medidas de protección, ¿no? Un tratamiento, por ejemplo, para la víctima, ¿no? No sé, en este caso, por ejemplo, si es que la huella psicológica, el daño psicológico ya es irreversible, incluso tiene que recibir tratamiento psiquiátrico. Sabes que el tema de los problemas psiquiátricos vienen relacionados con el hecho biológico de que uno nace con un desequilibrio mental, podría decirse, ¿no? Sino incluso esos trastornos se adquieren en el tiempo por la violencia psicológica. Entonces, muchas veces sin darnos cuenta o sin darse cuenta, muchas mujeres son víctimas de violencia psicológica y se ponen en esa situación y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde, porque obviamente ya su autoestima y todo ha sido totalmente dañado, ¿no? Y para que esa mujer pueda volver a reponerse y recuperarse, necesita todo un tratamiento. Al igual que el varón también, ¿no? Porque no solamente, como nos enseñan, las mujeres somos víctimas, también los varones son víctimas. Aquí ya les había comentado. Cada decisión debe ser razonada y fundamentada, la medida debe ser idónea, necesaria y proporcionada, debe tener un fin constitucionalmente permitido y socialmente relevante, debe ser adecuada para el orden objeto que es proteger, sancionar. Las medidas de protección implican restricciones útiles para evitar nuevos hechos de violencia. La medida adoptada debe ser eficaz
para el logro de la finalidad que se persigue. El tema de los enfoques. A ver, ya hemos visto nosotros el tema de los principios, ¿no? Luego hemos visto el tema de los antecedentes históricos, de por qué, en este caso, por ejemplo, se incorpora como principio el tema de la debida diligencia, que resulta siendo un principio bastante importante, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de los enfoques. El artículo 3 de la ley nos da no solamente el tema de los principios, sino también el tema de los enfoques. Necesariamente las personas que van a trabajar directamente con las víctimas de violencia familiar tienen que aplicar los principios y los enfoques. Si es que no aplican los principios y los enfoques, estamos ante una clara evidencia de que no están cumpliendo adecuadamente sus funciones. En el caso, por ejemplo, de los enfoques, ¿para qué sirven? Los enfoques van a orientar en cómo resolver y atender de manera operativa cada medida y política implementada dentro de los alcances de esta norma. Vamos a tener en cuenta, en primer lugar, el tema del enfoque de género. El enfoque de género, nosotros entendemos que el género se nos ha asignado como una construcción, ¿no? Género masculino y género femenino. Y un conjunto es una creación cultural donde se ha asignado determinados roles, como roles para el sexo femenino y otros roles para el sexo masculino. Entonces tenemos el género como una construcción. Al inicio de la clase les había explicado ya el proceso histórico de cómo es que pasamos de un matriarcado hacia un patriarcado. Entonces tenemos acá que existen circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres. Si hablamos de asimetría, siempre hablamos de una relación no igual o equitativa, no hablamos de una situación de paridad, sino estamos hablando de una situación de desventaja. Por las justificaciones históricas que ya les he señalado al inicio de esa dominación del hombre hacia la mujer, que se ha dado a lo largo del proceso histórico. Luego tenemos, este enfoque debe orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que se busca en conclusión es el tema de la paridad. Que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades, igual distribución de roles y funciones, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público. Les comentaba hace un momento, por ejemplo, que en las últimas elecciones regionales ninguna mujer había ganado para ser, en este caso, presidenta. Entonces, pese a que las mujeres representan casi el 51% de la población según el último censo, y los varones 49%, o sea, casi estamos hablando con 2%, sin embargo, en las instituciones o en la toma de decisiones no hay esa situación de paridad. Las mujeres todavía no hemos conquistado los espacios públicos. Nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta empoderarnos. O sea, se entiende que si estamos en un país donde hay igualdad de género, hay más mujeres que varones, mínimamente tendría que haber un tema de la representatividad, ¿no? Y en estas últimas elecciones deberían de haber ganado siquiera un 40%, viendo la lógica, ¿no? Pero se entiende que tal vez aparentemente no habría mujeres que estén en la capacidad de poder ejercer esos cargos de dirección o esos cargos que tienen que ver con el tema de toma de decisiones. Acá vamos a leer, por ejemplo, algunos comentarios. ¿No? Las sociedades han venido desvalorizando a las mujeres, tratándolas como objetos sexuales, sujetos de reproducción y objetos de exhibición. Por eso se dice que la desigualdad entre varones y mujeres es la principal causa de la violencia. Eso es lo que no entiendo bien, por ejemplo, dice en este caso un varón, ¿no? En el Perú las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. No veo que exista desigualdad, incluso muchas leyes guardan una consideración especial. Lo que les comentaba hace un momento, aparentemente el sistema o el ordenamiento jurídico
da a entender de que varones y mujeres somos iguales en derechos y oportunidades. Pero eso es un tema de carácter formal, pero no es un tema de carácter real, en la práctica, en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras relaciones personales, en nuestra vida privada, en nuestra vida social. Vemos siempre que hasta la fecha, por ejemplo, reina o impera no solamente la cultura machista, incluso los comentarios machistas. Y la mujer siempre está en una situación de desventaja, incluso en el rol, en el ejercicio de su maternidad, en la asignación de roles y la falta de consideración, por ejemplo, cuando la mujer trabaja y a la vez también es mamá. Tantas situaciones, ¿no? O sea, nos encontramos en una situación de desventaja, una situación de asimetría. Pero, ¿por qué? A ver, lo siguiente. Dice, es que es una cosa la igualdad formal, lo que se le ha señalado, y otra cosa es el goce de esta igualdad. El machismo en las relaciones personales, familiares y sociales impide que las mujeres gocen de sus derechos. Por eso a veces se hacen normas especiales para combatir una desigualdad milenaria, ¿no? Para mostrar un ejemplo, hombres y mujeres tienen derecho a transitar libremente por todo el territorio nacional. Sin embargo, las mujeres tienen limitadas el goce de ese derecho, ¿no? Verás tú que si transitan muy de noche o si viajan solas, se exponen a ser víctimas de violencia sexual o incluso a ser asesinadas. La mujer, a la fecha, nos encontramos en una situación siempre de desventaja. Incluso no podemos realizar nuestro proyecto de vida sin ningún tipo de restricción o limitaciones, al igual tal vez que un varón, ¿no? ¿Por qué? Porque como les vuelvo a señalar, o como lo hice señalar el ejemplo, hay un tema de inseguridad y corremos mucho más riesgo, incluso si es que, por ejemplo, realizamos algún tipo de actividad hasta altas horas de la noche, somos presa fácil de ser víctimas de violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia. Lo más leve podría decirse que es incluso la violencia sexual, porque lo más grave es la trata de personas, por ejemplo, que nos secuestren, que nos usen para fines de explotación sexual o para fines de explotación laboral, ¿no? Entonces estamos siempre en una situación de inseguridad e incluso de desventaja. El enfoque de integralidad. El enfoque de integralidad parte del conocimiento de que la violencia hacia la mujer es multicausal, o sea, de que no solamente es un tema relacionado con la cultura machista, sino también está relacionado con un conjunto de factores, no solamente en el ámbito individual, sino también en el ámbito colectivo. A nivel individual, por ejemplo, están referidas a las características personales del individuo que aumentan la probabilidad de ser víctima o ser perpetrador de un hecho de violencia. En las relaciones familiares, igual el entorno en el que nos desenvolvemos, ¿no? Se refiere a la forma y dinámica de las relaciones sociales cercanas, en el tema de la pareja, en el tema de la familia y en el tema de los amigos. Y a nivel de la comunidad se refiere a los contextos de la comunidad, del trabajo, de la escuela, el barrio, entre otros, con sus características y dinámicas que se asocian con ser víctimas o perpetradores de actos violentos. Y a nivel social, examina factores sociales más generales que determinan la violencia como el machismo y la discriminación, o incluso podemos considerar la propia inactividad del Estado cuando no establece políticas claras para poder luchar, en este caso, de forma más decidida contra el tema de la discriminación o la violencia contra las mujeres. Vemos que el enfoque el enfoque de integralidad entiende que la violencia hacia la mujer es multicausal, o sea, de que la causa no solamente está en el ámbito privado, quiere decir en el ámbito individual, de mis relaciones interpersonales con mi pareja, por ejemplo, incluso está en el ámbito familiar, en el ámbito de la comunidad y mucho más en el ámbito social. O sea, el fenómeno de la violencia contra la mujer es multicausal. Se denomina enfoque de integralidad porque permite la comprensión integral de que la problemática, entendiendo que no es solo un problema originado en la persona, sino en la familia y en toda la comunidad, como les había dicho hace un momento. Lo siguiente. El enfoque de interculturalidad. Aplicar el enfoque de interculturalidad implica valorar e incorporar las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar
y desarrollo de los diversos grupos étnicos y culturales. Parte del reconocimiento de la existencia de las diferencias culturales. Nosotros cuando vamos a estar frente a un caso específico, por ejemplo, de una mujer que viene de una zona rural, tenemos que tomar en cuenta el tema de su procedencia, el tema de su idioma, el hecho de que, por ejemplo, para que esta mujer que es víctima de violencia se encuentre en una situación particular o una situación especial, ¿no? Porque para poder acceder a la justicia va a tener que superar un conjunto de barreras, entre ellos, por ejemplo, la barrera lingüística, ¿no? O incluso la barrera que le impide su propia cultura, sus propias creencias, porque su cultura, por ejemplo, el hecho de la violencia contra la mujer es algo tolerado, algo permitido como algo normal, pero se entiende que si es que al final llega a los órganos competentes para poder presentar una denuncia, no se encuentra en igual condición que una mujer que, por ejemplo, ha tenido acceso a la educación. Esta mujer que no ha tenido acceso a la educación, primero la barrera es su educación. Su segunda barrera se llama cultural. Su tercera barrera el tema de la pobreza, porque tal vez tiene dependencia económica directa de su pareja o ex pareja, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el tema del enfoque intercultural. Cada caso igual es particular. Para comenzar a superar estas barreras es necesario aprender las siguientes acciones: manejar códigos, vocabularios y lenguajes comunes, apuntar a una adecuada comprensión mutua de la lengua, así como sus usos y significados, formas apropiadas para establecer la comunicación, el tema de respeto a las diferencias. Supone un conocimiento mínimo de los significados y sistemas de comprensión cultural para entender cómo entienden las otras culturas, ¿no? El tema del enfoque de los derechos humanos. El enfoque de los derechos humanos quiere decir que esta ley y su aplicación se fundamentan en el respeto a la dignidad humana y reconoce el carácter universal e interdependiente de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos, los cuales se ven afectados cuando existe violencia. Como les había señalado, la ley 30364 tiene un conjunto de principios y un conjunto de enfoques. Y en este caso, el enfoque que asume la ley 30364 también es el tema del enfoque de los derechos humanos, la plena vigencia y respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales, en este caso, que se van a reducir principalmente en el tema del respeto de la dignidad. La violencia es una violación de los derechos humanos fundamentales, ¿no? Por tanto, la persona afectada debe
Déjame